Buenas noches con todos y bienvenidos nuevamente a un episodio de el conocimiento de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea. Y siempre intentaremos llevar todo esto en paralelo también con el conocimiento científico. Esta vez estamos empeñados en dilucidar los aspectos aparentemente históricos del Nuevo Testamento de la época de Jesús, el que en realidad se le debe llamar Yeshua. Hemos estudiado en clases pasadas el ambiente en los que viene a aparecer Yeshua, el Mesías, y sus apóstoles, sus discípulos, quienes inician la ejecución de una obra que parece iniciar una separación del pueblo de Israel y de los llamados gentiles o las naciones del mundo. Pero volvemos a estudiar nuevamente para entender que los escritos de lo que llamamos el Nuevo Testamento deben guardar una estricta concordancia con los escritos del llamado Antiguo Testamento. Por eso, siempre enfatizamos en este espacio de que estos nombres de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento no deben ser tratados de esta forma. Es decir, no deberíamos nombrarlos de tal forma que nos den una idea de separación. Siempre debemos tender a la unificación de los escritos e inclusive buscar que lo que estamos leyendo en los libros del Nuevo Testamento correspondan perfectamente con lo establecido en lo que está escrito en el Antiguo Testamento, por varias razones. La primera razón, estamos hablando de un mismo pueblo, el pueblo de Israel. Y de hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se conoce o se habla, se sigue hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel como el pueblo de alguna forma, de alguna manera, llamado como el pueblo escogido de Dios. Inclusive tenemos que entender esto de ser escogidos. ¿Son escogidos para qué? Son escogidos para preservar las escrituras. Son escogidos para un trabajo. No son escogidos para ser salvos. Son escogidos para un trabajo. Y entonces el pensamiento descrito en los libros del Antiguo Testamento y esas profecías tienen que cumplirse con las personas descritas a partir del Nuevo Testamento. Lo que aparentemente se describen como tiempos, hemos visto a lo largo de todos los estudios que hemos realizado, la escritura cuando habla de tiempo está hablando de tiempos espirituales. Los tiempos espirituales no son o no corresponden con el tiempo que nosotros conocemos. El tiempo en las escrituras es una medida totalmente distinta. Y cuando habla de ciudades, por ejemplo, también es otra medida completamente distinta. Cuando habla de días, es una medida distinta de la espiritualidad que alcanzamos. Entonces, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea, todos los libros en su conjunto con la misma perspectiva, entonces comenzamos a encontrar una igualdad, una congruencia de todos los textos, una congruencia de principio a fin. Y para encontrar esa congruencia, vamos en esta clase a tratar de buscar la justificación de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros intentamos encontrar en los Sagrados Escritos del Nuevo Testamento como pensamiento eminentemente hebreo. Para que sea pensamiento eminentemente hebreo, inclusive los escritos del Nuevo Testamento debieron haber sido escritos en hebreo. ¿Y cómo
sabemos que fueron escritos en hebreo. Nos han dicho, quienes nos han enseñado por mucho tiempo, que los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en hebreo, sino en griego. ¿Por qué fueron escritos en griego? Porque ya 170 años atrás comenzó la invasión griega sobre el Estado de Israel, el actual Estado de Israel, y se comenzó a establecer la cultura griega. ¿Ya? Tanto es así que en Alejandría, que es actualmente Egipto, allí se estableció la traducción del Antiguo Testamento al lenguaje griego. A eso se le conoce como la Septuaginta. Cuando se tradujo la Biblia a la escrita en hebreo al lenguaje griego. ¿Por qué se tradujo al lenguaje griego? En una clase anterior vimos que en Alejandría vivían muchos judíos, pero por alrededor de 2 siglos ya se habían olvidado del hebreo. Curiosamente. Entonces, para ellos estaba muy bien que tradujeran la Biblia al lenguaje griego para que lo puedan entender. Pero sin embargo, ese pueblo era el único que en la dispersión, acuérdense que estamos hablando de Alejandría, que es fuera de Israel, en la dispersión era el único pueblo que había olvidado el hebreo. El resto de pueblos en la dispersión seguían hablando hebreo. Entonces, cuando se lee la escritura en el Nuevo Testamento, que Yeshua abrió el texto de Isaías, se nos dice, nos cuentan quienes aportan en la descripción del Nuevo Testamento respecto de la interpretación griega, nos dicen que Yeshua abrió el texto en griego, los rollos en griego. Entonces, vamos a ver si es esto posible o no. Y los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos muy posteriormente a los hechos que se suscitaron, fueron escritos ya en el lenguaje griego. Pero nosotros vimos que, si bien es cierto que Alejandro Magno conquistó a Israel en el año 174, creo, y 33 años después fueron expulsados los griegos de Israel por los macabeos. ¿Por qué fueron expulsados? Porque precisamente trataron de imponer las costumbres griegas. Es decir, los macabeos, la tribu de los macabeos, liderados por un líder llamado Judá, se encolerizaron precisamente porque los griegos trataron de imponer su cultura en el pueblo de Israel, al punto que les profanaron sus costumbres y llevaron cerdos a ser sacrificados en lugares sagrados. Y no solo eso, sino que además trajeron la estatua de Zeus para ponerla en un lugar sagrado en el templo. Entonces, ¿qué significa? Que en ese tiempo ya existía, de alguna forma, un nacionalismo del sentido hebreo y del sentido de el mantener las escrituras del pensamiento hebreo. Por eso les expulsaron a los griegos. Lastimosamente, luego fueron dominados por los romanos. Y como fueron dominados por los romanos, estaban bajo dominio extranjero, bajo dominio de un nuevo poder. Pero dicen quienes nos cuentan que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, nos dicen que el pensamiento hebreo tuvo gran influencia en esa época, de tal manera que el hebreo ya no se hablaba en ninguna parte, era un lenguaje muerto. Le llaman el hebreo como la lengua muerta para la época de Yeshua. ¿Cómo pudo haber muerto en apenas algo más de 150 años? ¿No?
bajo esta perspectiva de nacionalismo hebreo que tenían las tribus de Israel. Entonces, en la época de Yeshua nos dicen que se hablaba en griego, pero vamos a ver, vamos a contrastar los mismos escritos de los famosos apóstoles. ¿Qué es lo que nos dicen respecto de estos hechos? ¿Sí? Ciertos detalles que están escritos en los libros del Nuevo Testamento para tratar de entender y para tratar de imaginar si es que estos libros fueron escritos en griego o si el hebreo, por ejemplo, ya era una lengua muerta. Entonces vamos en este estudio, por ejemplo, a comenzar con el libro de Lucas 23:38. Entonces vamos al libro de Lucas. Vamos a abrir los libros del mal llamado Nuevo Testamento. Insisto, mal llamado, ¿no? Lucas 23:38. Entonces, en Lucas 23:38 dice, vamos a ponerle un poquito más grande. Dice, había encima de él una inscripción que decía, este es el rey de los judíos. Está hablando de lo que conocemos como la muerte, la crucifixión del Mesías, de Yeshua, ¿no? El rey de los judíos. Y dice ahí, un ladrón se convierte. Déjeme ver un momentito. Lucas 23:38 debería ser en otra traducción. Déjenme ponerles en otra traducción. Vamos a comparar las traducciones porque hay algo más que falta. Vamos a otras versiones, como la traducción alfonsina de 1260. Vemos que inclusive hay algunas traducciones que no están completas. Dice, estaba sobre la cabeza escrito en letras griegas, latinas y hebraicas, ¿no? Vamos a ver otra traducción. Como esta traducción de Hünemann. Hünemann, que dice en letras griegas, romanas y hebreas. Este es el rey de los judíos, ¿no? Vamos a seguir viendo otra traducción, como la Biblia del oso, por ejemplo, ¿no? También, es decir, cuando traducen a otros idiomas, a veces nos imponen cierta estructura de pensamiento. Entonces, hay algunos que querían esconder estos datos de que el verso nos habla de la inscripción que estaba sobre el madero de la cruz, que decía en letras griegas, romanas y hebreas. Vamos a ver otras versiones. En la versión, por ejemplo, Nueva Reina Valera del año 2000, está precisamente esto, ¿no? Con letras griegas, romanas y hebraicas. Y veamos otra versión, una que sea más conocida por nosotros. La revisión Reina Valera de 1862, una revisión más antigua. ¿Sí? Dice griegas, latinas y hebraicas. Y veamos otra. ¿Por qué se tomaron la molestia de ponerle encima en letras griegas, latinas y hebreas? ¿Sí? Veamos la versión Reina Valera 1909. También lo confirma, ¿no? La versión Reina Valera 1995, ¿sí? También lo confirma. Es decir, varias de estas, la versión oro, hay una Biblia de una versión oro también que habla exactamente lo mismo. ¿Sí? Veamos otras versiones. Dice, en la revisión Reina Valera 1602 también, es decir,
las versiones antiguas conservan el detalle de qué lenguajes estaban escritos. Hay una Brit Hadashah de 1999 que también lo confirma, ¿no? Esta de alguna forma quiere rescatar inclusive los nombres correctos, ¿sí? La versión Brit Hadashah 1999. Veamos, hay otras versiones, esta BSO, no recuerdo qué versión se refiere, también lo confirma. Es decir, más o menos aquí vemos la mitad de las versiones bíblicas conservan este detalle de que el letrero que estaba encima estaba escrito en caracteres griegos, latinos y hebreos. Por ejemplo, aquí hay otra, ¿no? Esta también, no sé de qué versión habla. Y hay versiones en inglés, fíjense, no solamente aquí decimos que con las versiones en español ha ocurrido esto, también las versiones en inglés. Hay una versión en inglés que dice caracteres griegos, latinos y hebreos. ¿Bien? Veamos otra versión. Inclusive hay una versión en griego. Fíjense esto, ¿no? Hay una versión en griego que habla precisamente de estos escritos. Dice griegos, ¿sí? Latinos y hebreos. ¿Sí? Aquí hay un montón de numeritos que son descripciones de las palabras griegas, ¿sí? Pero aún en el griego está escrito con las versiones latinas, griegas y hebreas, ¿no? Veamos si es cierto, por ejemplo, esto en la versión que normalmente usamos nosotros aquí. Miren, varias versiones. Huneman, hay una versión de la versión muy utilizada en Estados Unidos en el lenguaje inglés, la versión de King James. Es una de las versiones como la Reina Valera nuestra, la versión King James. En inglés lo confirma, griego, latino y hebreo. Es decir, ¿por qué en esa época todavía se hablaba de griego, latino y hebreo? Entonces, veamos, aquí tenemos en nuestra Biblia con las palabras, en este caso griegas. Esta versión de Reina Valera traducida del griego confirma aquí que dice palabras con letras griegas y latinas y hebraicas. Este es el rey de los judíos. Es decir, tenemos para confirmar un versículo. Sigamos con otros, ¿no? Veamos otros versículos. Vamos a Juan 5.2, al libro de Juan 5.2. Entonces vamos nuevamente al texto, al libro de Juan 5.2, al Evangelio, llamado Evangelio 5.2. Aquí se describe, dice, y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. ¿Por qué se toma la molestia de decir que en hebreo se llama Betesda? ¿Sí? En hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Veamos, sigamos con otras descripciones. En Juan 19:14, vamos al libro de Juan 19:14. Dice, y era el día de la preparación de la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato dijo que el César. Aquí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué los principales sacerdotes responden, no tenemos más rey que César? En un análisis anterior vimos que había una secta llamada la secta de los que aparentemente eran sacerdotes, ¿sí? Los saduceos, que habían tomado el templo después de la expulsión de los griegos y les pusieron no a los sacerdotes que correspondían en el templo, a los levitas, ¿sí? Y a los hijos de los primogénitos que eran de la tribu de los sacerdotes y levitas, ¿sí? Sino que impusieron a su propia gente como sacerdotes del templo.
Entonces, estos sacerdotes corruptos eran o se hacían al lado que más les convenía. Por lo tanto, ellos dicen, los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Entonces, si hubieran sido sacerdotes, los sacerdotes del templo, los correctos, que en este caso correspondían a los esenios, que estaban en ese momento expulsados y vivían ya en las colinas, en las cuevas del Qumran, eso no, posiblemente no hubiera ocurrido. Entonces, luego dice, así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, a Yeshua, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera. ¿Y cómo se llama el lugar de la calavera en hebreo? En hebreo se dice Golgotá. Hemos estudiado ya antes un poquito rápidamente que el Golgotá es una palabra hebrea que corresponde a algo en la espiritualidad. En realidad está hablando el lugar de la calavera, es el lugar aquí dentro, el lugar aquí dentro en nuestra interioridad, en nuestro cráneo, en la parte de la corona. En la corona arriba, en lo más alto, esto en hebreo no se llama inclusive Gólgota, sino Galgata. Galgata. ¿Sí? Ese Galgata es algo, una estructura hebrea de la espiritualidad que tenemos que recordar que se refiere a algo que se debe producir en nuestra propia interioridad. ¿En dónde fue crucificado el maestro? Esto inclusive vimos en una clase anterior y vamos a tratar de recordarles. Y les pongo esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿En dónde dice las escrituras que murió Yeshua? Ya vimos un verso del famoso Nuevo Testamento que aquí dice que fue crucificado en un lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgotá o Galgata, ¿sí? Pero hay un libro que dice que no fue allí. ¿En dónde dice que fue crucificado? Dice que fue crucificado en Egipto. ¿Se acuerdan? Dice que fue crucificado en Egipto. Entonces, vamos a seguir nuestro análisis, porque de paso, cuando estamos tratando de entender lo que estamos mirando aquí, son escritos de la espiritualidad. ¿Sí? Parecen ser escritos históricos, parecen describir lugares, parecen describir personajes, pero en realidad lo que está haciendo es describiendo historias espirituales. Y en esas historias espirituales tenemos que estar abiertos para encontrar ciertos otros detalles que están relacionados con nuestra interioridad. Sigamos mirando ciertos otros detalles de pistas hebreas. ¿Sí? Vamos a unos versos más adelante, inclusive sigamos leyendo, ¿no? Dice, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Yeshua en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar en donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. ¿Por qué nos dicen que el hebreo era un lenguaje ya muerto en ese tiempo? Es decir, ¿por qué se escribió en griego? Porque ya no se hablaba hebreo. Y si no se hablaba hebreo, ¿por qué le pusieron un título para que entiendan quienes hablaban hebreo? ¿Cierto? ¿No parece contradictorio? Es decir, en la época de Yeshua, en esa época, se hablaba también hebreo. ¿Quiénes hablaban hebreo? Se hablaba hebreo en el templo. El hebreo era el lenguaje el lenguaje de la escritura, el lenguaje de los ritos, el lenguaje del templo, el lenguaje de la intelectualidad. Desde luego que también se hablaba arameo, y desde luego que también se hablaba griego y latín. ¿Y por qué latín?
porque quienes conquistaron el país eran romanos. Los romanos hablaban latín. ¿Y por qué griego? Porque había mucho comercio, mucha influencia, desde luego, con los pueblos vecinos, ¿no? Que hablaban griego. Pero eso no quita el hecho de que se hablaba hebreo en esa época. Y si se hablaba hebreo en esa época, ¿por qué se escribió en griego? Imaginémonos cada uno de nosotros, ¿sí? Imaginémonos de que, por ejemplo, nosotros hablamos español, hemos hablado español. Nos conquistan cada vez más los americanos, ¿cierto? Si nos conquistan los americanos, tenemos la ventaja ya de hablar muy bien el inglés, pero cuando se trata después de 20 años de hablar inglés, digamos, cuando se trata de escribir un libro, ¿en qué idioma nosotros podríamos escribir un libro? ¿Eh? Si es que nuestra lengua nativa es el español, por más que nos hayan enseñado inglés durante 20, 30, 40 años, el lenguaje más nativo en el que podamos nosotros escribir un libro será nuestro propio lenguaje, el lenguaje español. Entonces, es en la misma forma si habían judíos cuyo lenguaje natural en el templo era el lenguaje hebreo, entonces ellos hablaban hebreo. Y también podían hablar cualquier otro idioma, desde luego, para entender a los romanos y para entender a los visitantes. Pero en el templo se hablaba hebreo. Y vamos a ver por qué. Hay otras razones también que vamos a seguir interpretando en estos textos. Veamos. Vamos ahora al libro de los Hechos 21:40. Vamos a Hechos 21:40. 21:40. Dice, cuando el comandante le concedió permiso a Pablo, Pablo estaba en este momento perseguido, fue tomado preso, etcétera. Dice, él se levantó, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo diciendo, les habló en el idioma hebreo. Él, repasemos un poquito, ¿no? Él decía, Pablo se dirige al pueblo, dice, cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, en la cárcel, dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Fíjense, ¿no? ¿Sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia. Yo soy judío de Tarso. ¿Sí? ¿Por qué era judío de Tarso? Había nacido en Tarso. ¿Sí? Era un pueblito en Turquía, básicamente. Pero, dice, estudió a los pies de Gamaliel. ¿Qué significa que estudió a los pies de Gamaliel? Era un judío, hijo de madre judía, que había venido a estudiar en Israel a los pies de uno de los más eminentes rabinos de esa época, que era justamente Gamaliel. Y para estudiar a los pies de Gamaliel, su escuela era como en la actualidad estudiar un PhD en una universidad, ¿no? Entonces, él dice, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, es decir, muy importante. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Bien, entonces él se levanta, dice, hizo el comandante, le concedió permiso. Pablo, de pie sobre las gradas, hizo la señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo. ¿Sí? Habló, él comienza a hacer su intervención, su defensa y dice, hermanos, pues escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Pero ¿en qué idioma hizo esta defensa? En el idioma hebreo. ¿Sí? Entonces, y dice, cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Eso es lo interesante. ¿Por qué
se hizo más silencio cuando se hablaba en hebreo, porque conocían que este lenguaje es el lenguaje del templo y por lo tanto tienen que tener mucho más reverencia. Si es que ya iban a escucharle a él hablar en hebreo, ya comenzaron a inquietarse, hicieron silencio, pero inclusive hacen mucho más silencio del normal porque dice, les dirigía a ellos en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque tiene que tener más reverencia. Tienen que tener un judío cuando van a hablar cosas en el idioma hebreo respecto de las escrituras, tienen que guardar silencio. Entonces, y aquí dice, no, yo soy judío, nacido en Saulo, Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Fíjense lo que dice, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Es decir, ¿qué sacó a relucir Pablo? Con gran orgullo, digamos, ¿sí? El ser un judío, el hablarles en hebreo, y dice que fue educado bajo a los pies de Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. ¿Era eso motivo de orgullo o de esconderse? ¿Sí? Es un motivo de gran orgullo, de no esconderse ante los demás, de sacar a relucir sus cualidades, ¿cierto? Y esas fueron utilizadas en su defensa. Veamos, ¿qué más? Vamos a un poquito más allá, a Hechos 26, 14. Vamos a Hechos 26, 14. ¿Qué ocurre ahí? 26, 14. Pablo relata su conversión. Eso está hablando aquí con defensa de Pablo ante Agripa, ¿no? Uno de los de las autoridades, ¿sí? Dice, él está relatando su encuentro en el camino a Damasco. ¿Qué dijimos acerca de Damasco en una clase anterior? ¿Sí? Para esa época, en Damasco existían alrededor de 32 sinagogas. 32 sinagogas en Damasco, es decir, Damasco está fuera del territorio de Israel, es, digamos, una ciudad gentil, digamos, ¿no? Por lo tanto, es un lugar en la dispersión de los judíos. Pero en esa dispersión había en esa ciudad ya 32 sinagogas en esa época. ¿Bien? Entonces dice, ocupado en esto cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, esto es lo interesante, ¿no? Al mediodía. Hay ciertos relatos que no tomamos en cuenta. ¿Por qué no fue en la noche? ¿Por qué no fue en la tarde? Dice al mediodía. ¿Bien? Oh rey, yendo de camino vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía, ¿en qué idioma? En el idioma hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si esto decía en el idioma hebreo, ¿qué debía decir? Shaul, Shaul. ¿Eh? Shaul, Shaul. Y entonces, bueno, y lo que corresponde al idioma hebreo, ¿no? ¿Y por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Desde luego, esta de aquí, dura cosa es dar coces contra el aguijón, es otro hebraísmo, es un hebraísmo que es como una parte de a veces nosotros tenemos ciertas formas de decir, ciertos dichos. Ese es un dicho puramente hebreo. Dice, dar coces contra el aguijón. Y entonces, bueno, nosotros luego sabemos todo lo que ocurre, pero ¿a dónde estamos en este momento tratando de concentrarnos? Es de que el idioma, la voz le habló desde el cielo en un idioma, en el idioma hebreo. Es el idioma hebreo. Si es que fue un idioma hebreo,
¿Qué quiere decir? Que el idioma que Shaul más entendía es el idioma hebreo. O sea, si decimos que Dios, ¿por qué no puede hablarnos en otro idioma? Desde luego que sí. No vamos a ponernos a dilucidar estos aspectos en este momento, pero el idioma en el que Pablo, Saulo, Shaul más entendía es el idioma hebreo. Y en el idioma hebreo le dice, Shaulo, Shaulo, ¿por qué me persigues? Entonces, sigamos viendo ciertas estructuras, ciertos detalles que nos confirman que el texto, o mejor dicho, el idioma en esa época seguía siendo el idioma hebreo. Es decir, que si habían personas que conocían el hebreo, si habían grupos y posiblemente habían libros, y vamos a ver enseguida. Vámonos al libro del Apocalipsis 9:11. Vamos al Apocalipsis 9:11, los que el libro también se le conoce como la revelación, ¿no? Apocalipsis 9:11, que dice, aquí en el Apocalipsis tenemos una cosa curiosa, ¿no? Dice, eh, está haciendo una descripción de cosas medias interesantes, ¿sí? Ciertos símbolos que hay en el Apocalipsis. Dice, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. ¿Por qué se toman la molestia de describir en el idioma hebreo? Abadón. Y en griego se llama Apolión. ¿Sí? Apolión. Es decir, aún mucho tiempo después, cuando Juan, ya viejito, comenzó a escribir el libro de las revelaciones o del Apocalipsis, estamos hablando de que él murió muy viejito, creo que esto fue alrededor del o posterior al año 90 ya, en la isla de Patmos. Entonces, él dice que estos tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Porque en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Son detalles que aparecen en la escritura como que así al paso, ¿no? Vamos a Revelaciones 16:16 o Apocalipsis 16:16 y Apocalipsis 16:16. Apocalipsis 16:16. Y dice, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí creo que alguna vez hablamos de la famosa batalla de Armegido o Armagedón. Armegido en hebreo. En hebreo se llama Armegido. ¿A qué corresponde la famosa guerra de Armegido? ¿Ah? Una batalla que se va a dar y van a morir, a haber muchos muertos, va a morir mucha gente, se va a dar en algún lugar en el que posiblemente, ojalá sea lejos de nosotros y no nos va a tocar a nosotros. No. Armegido es otra batalla interna nuestra. Por favor, repasen en los videos que tenemos. Unas pocas clases atrás hay un detalle de esta famosa batalla de Armegido. Ya podemos algún momento volverla a tratar, porque estos temas son interesantes, ¿no? Estos temas son muy, muy interesantes que nos tratan acerca de temas, acerca de nuestra interioridad, lo que ocurre en nuestra interioridad, la gran batalla que está ocurriendo siempre en nuestra interioridad. Pero relacionando a lo que estamos hablando en este momento, dice nuevamente aquí, 90 años y después, dice, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armegido o Armagedón. ¿Eh? Entonces siguen los detalles de que muchos años después de Yahshua todavía se seguía hablando el hebreo. Vamos a revisar el libro de Mateo 5:18. Regresemos un poquito. El libro de Mateo 6:18 es el libro de Mateo
¿Dónde está? Mateo 5:18. Mateo 5:18. Aquí hay otra cosa muy interesante. Comenzamos a ver ciertos otros aspectos. Dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿Qué significa? ¿De qué ley está hablando? Primero, estas son palabras en rojo, son las palabras del mismo maestro, Yeshua, ¿no? Dice, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Aquí está hablando de la Torah. La Torah es esta ley. La ley se le llama ley, pero en realidad es una mala traducción. ¿Eh? Esta debería llamarse simplemente la Torah. Veamos por curiosidad de qué palabra griega viene. Vamos a ver de qué palabra griega viene esta ley. Aquí le van a poner simplemente nomos. Nomos, pero ¿qué dice acerca de nomos? Vamos a ver. Nomos, ¿a qué se relaciona? ¿A qué nos relacionan aquí con nomos en el diccionario? Veamos. Nomos dice específicamente comida o forraje de los animales. Dice ley, mediante la idea de uso prescriptivo, generalmente regulación específicamente de Moisés. ¿Ven? O sea, viene de la ley de Moisés. ¿Sí? Aunque también dice, puede simbolizar el evangelio. ¿Ah? O figuramente un principio. Entonces, antes de dar la definición, nos dan la idea de qué se refiere. Cuando en la escritura, en el Nuevo Testamento, está hablando de ley, viene o se relaciona con la ley de Moisés. La ley de Moisés, que en definitiva se le conoce como la Torah. ¿Sí? Cuando aquí nos hablan de ley, fíjense que en esta versión, por ejemplo, en la Brit Hadashah, esta versión de este Nuevo Testamento dice también, porque amén, de cierto os digo que hasta que pasen Shamain y las Haaretz, en hebreo, ¿no? Los cielos y la tierra, ni una yod, o sea, ni una letra chiquita, la letra número 10, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. ¿Cierto? Entonces, cuando comenzamos a recuperar el sentido original de la escritura, tenemos que volver de esta parte que dice, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley. Bueno, ni una tilde, entonces, en vez de decir perderá, no va a decir perderá, por ejemplo. ¿No? Pero no es ese el sentido. Cada letra en la Torah está contada, porque inclusive cada una de esas letras corresponde a una alma nuestra. Nosotros somos una de las letras de la Torah y por lo tanto no se puede perder ni la letra más chiquita de la Torah. ¿Por qué somos una letra? Porque aparentemente, si contamos todas las letras de la Torah, son alrededor de 600,000 almas. Y nosotros somos una de esas 600,000 almas que corresponden a la Torah. Desde luego, todas estas cosas en algún momento hablaremos, pero dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, ni una yod, ni una tilde de la Torah. De la Torah no pasará. Entonces, pero además, aquí hay un en hebraísmo que dice, porque en verdad os digo. En verdad os digo, este es un hebraísmo, un énfasis, una forma hebraica de enfatizar un mensaje. ¿No? Cuando aparecen estos hebraísmos, tenemos con alguna seguridad comenzar a ver todo esto como un texto hebreo. Entonces, veamos otras. De hecho, hay ciertas monedas que fueron encontradas por los arqueólogos con inscripciones en hebreo en ese tiempo, ¿no? En hebreo
durante la época de todas las batallas hasta que fueron expulsados finalmente todos los judíos de la tierra de Israel. Pero además hay ciertas expresiones como por ejemplo el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el famoso Hijo del Hombre? Es una expresión eminentemente hebrea que está relacionada con todo el entendimiento de la escritura. Cuando dice el Hijo del Hombre, no se está refiriendo como alguna vez nos intentaron decir que está hablando de la parte humana del Mesías, ¿no? Son términos en la espiritualidad. Ya los hemos estado analizando a la luz del árbol de la vida. El Hijo del Hombre, que en hebreo es simplemente Ben Adam. Ben Adam, que quiere decir simplemente hijo de Adán. Y por lo tanto, por extensión, hijo de hombre. Pero no significa que simplemente somos hijos de Adán como que Adán existió, sino que es una expresión que está relacionada con un concepto eminentemente hebreo. Y este concepto se repite por muchas veces, alrededor de 92 veces en el Antiguo Testamento y 43 veces en el Nuevo Testamento. No es un término que aparece únicamente en el Nuevo Testamento, como un invento, digamos, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, paz a vosotros o paz a ti, ¿sí? Son hebraísmos. ¿Y cómo se dice este paz a vosotros? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Son frases muy de estilo hebreo, ¿no? Que al ser traducidas en la traducción parecerían que son naturales de un lenguaje, en este caso el lenguaje griego, pero no es así. Pero hay ciertas repeticiones también, como por ejemplo, si vamos a Mateo 27:46, Mateo 27:46, vamos a ver. De Mateo 27:46, y dice: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo? Elí, Elí, lama sabachthani, o sabachthani. ¿De dónde sacó esta famosa frase? ¿Se le ocurrió en ese momento? ¿En un idioma en ese momento? Arameo, dicen algunos. No, este salió precisamente de de un escrito en los Salmos, escrito por David, ¿no? Lama Sabachthani. Está escrito en el libro de los Salmos y algún momento lo puedo revisar. En este momento no lo tengo a la mano, pero veamos si está alguna referencia por aquí. Veamos si hay, me puede ayudar. Veamos, un momentito, deme un momentito. Sí, ojalá lo puedo encontrar. En el 46. Perfecto. Vamos a Salmos 22:21. Vamos a irnos a Salmos 22:21, pero analicemos un poquito esta expresión. Dice, Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Sí? ¿Qué significa? Y le traducen, ¿no? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esta repetición de Elí, Elí, como ocurre en varios textos del Nuevo Testamento que dice, de cierto te digo. Son expresiones hebreas, a lo que se conoce como hebraísmos, que no son de otros lenguajes, sino son estructuras hebreas. Entonces él dice, Elí, Elí, lama sabachthani, le pusieron como que fuera aramea, pero aquí vemos una explicación de la misma Biblia Reina Valera 1995 que dice que primero está en los Salmos 22:1, que dice, la frase es Dios mío, se cita en forma hebrea. La pregunta, ¿por qué me has desamparado? Fíjense lo que dice, ¿no? Se cita en su forma hebrea. La pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y luego, después de escribirlo,
que dice en su forma hebreo, le borra con el codo y le dice se cita en arameo. O sea, ¿por qué le pusieron esto? Vamos a hacerle un poquito más grande para que le puedan ver. ¿Sí? Esto de aquí, 2742, le voy a poner de nuevo para que lo puedan ver ustedes. Es decir, no son inventos, estamos estudiando y todo esto que estamos estudiando se puede revisar, ¿no? Se puede volver a ver. 27, 46, está puesto aquí como 2746, ¿no? Vamos a hacerle un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Vamos a hacerle más grandecito aquí. Y dice, la frase Dios mío, se cita en su forma hebrea. ¿Sí? Es decir, Yeshua expresa lo que está en los salmos, repite lo que conoce de los salmos, que lógicamente inclusive es un cumplimiento profético del mismo, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su forma hebrea. Veamos entonces qué dicen los Salmos 22. Salmos 22:1. Entonces vamos a irnos a los Salmos, al libro de los Salmos 22:1. Libro de los Salmos 22:1. Dice exactamente eso, ¿no? ¿Eh? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que inclusive Yeshua no se inventó nada. No es que vino a inaugurar una forma, nuevas palabras ni cosa por el estilo. Él vino a citar la ley, a citar la Torá, ¿no? Y por eso él dice, yo no he venido a anular la ley, sino he venido a completarla, a darle cumplimiento. ¿No? Entonces, ¿qué dice aquí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si es que vamos a la parte hebrea de estos textos, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí? ¿Qué dice? Justamente aquí no existe toda la parte de la estructura de las palabras, sino la raíz de cada palabra. ¿Qué dice? Lama, ¿sí? Y aquí Elí, él en la forma de Elí, ¿no? Elí, lama sabachthani. Entonces aquí veamos si logramos ver esta estructura en hebreo. Vamos a tratar de ponerle para ver si es que podemos. Aquí está, ¿no? Aquí es en donde dice Elí, 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 ¿sí? Elí, lama, ¿sí? Lama sabachthani. ¿Sí? Posiblemente podríamos inclusive copiarle esta parte, pongámosle aquí. Vamos a poner esta parte de Elí, vamos a ver, Elí, lama sabachthani. Entonces le voy a copiar y vamos a ponerle en nuestra pantalla para que podamos ver que es una palabra completamente hebrea, ¿no? Un mensaje, un salmo escrito absolutamente en hebreo. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito más grande. ¿Sí? Elí, lama sabachthani. Bien, esto es Salmos 22:2. Entonces yo voy a escribir las palabras, la traducción abajo, ¿no? Acuérdense de que esto está de derecha a izquierda. Entonces vamos a poner ahora en español aquí, ¿no? Esto es Elí, y voy a ser un poquito más pequeño en este caso porque ahora ya tengo que hacer que me alcance, ¿no? Elí, ¿sí? Elí. Si ustedes como ya conocen un poquito de hebreo, ya podemos ir leyendo, ¿no? Aleph, Lameth. Entonces, Aleph, Lameth, Yod es Elí. Aquí dice lama. ¿Sí?
Lama es el ruego, esta pregunta, ¿por qué? Ma, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí es asabactani. Y asabactani. ¿Sí? Y curiosamente yo encontré esta frase en, en, una, en un camino de Colombia. Un camino que nos lleva al aeropuerto de Colombia cuando se acerca a lo que se conoce como Río Negro, en donde está el aeropuerto de Medellín. Una pared que decía Elí, Elí, lama sabactani. ¿Bien? Alguien se tomó la molestia de escribir allí eh, y no recuerdo si le tomé la foto, pero me llamó la atención. ¿Por qué fue escrito eso allí en Colombia? De esta forma, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? ¿No? Es una expresión absolutamente hebrea. Es una expresión absolutamente hebrea que está en los Salmos. Y podemos ver varias expresiones o varios versículos que en el Nuevo Testamento no fueron traducidos propiamente como lo están escritos en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, aquí entonces estamos como Elí, Elí, lama sabactani, que llegamos a determinar entonces qué es lo que ocurre en el Nuevo Testamento con el maestro Yeshua, ponerle en esta versión, ¿sí? Con el maestro Yeshua son expresiones absolutamente hebreas, ¿no? Ahora, es más, en lo que estamos estudiando, en todo lo que estamos estudiando ahora, ah, lo que vemos, déjenme, estamos aquí. Entonces, lo que vemos en la escritura es de que, primeramente, el lenguaje, las expresiones que existen en el Nuevo Testamento confirman de ser un lenguaje eminentemente hebreo. Y por lo tanto, al ser palabras hebreas, pensamiento hebreo. Es decir, equivale al mismo tipo de pensamiento de la antigüedad, de lo que llamamos eh, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, estos conceptos. ¿Eh? Al darse estos conceptos, entonces lo que se dice en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo tipo de pensamiento. Ahora, otra forma que comprobamos en esa época, en la época de Yeshua, se hablaba el hebreo, ¿no? Y se debió haber escrito el Nuevo Testamento en hebreo, es que eh, hace en el año 1945 aproximadamente, se descubrió en unas cuevas junto al Mar Muerto, se descubrió allí unos beduinos, ellos estaban buscando aparentemente una cabrita y se acercaron a esas cuevas y allí encontraron muchísimas vasijas que se conocen ahora como los rollos del Nuevo Testamento o los rollos del Qumran o los rollos del Mar Muerto. Estos rollos, ah, primeramente comenzaron a ser vendidos en el mercado negro. Es decir, los beduinos no sabían de qué, de qué tipo de libros estaban hablando, de qué libros habían encontrado. De manera que simplemente los comenzaron a comercializar por ahí, alguien se interesó y a la final apareció, estos rollos aparecieron en Estados Unidos y alguien puso un anuncio en el periódico de los Estados Unidos y ese anuncio decía que son escritos muy antiguos, ¿no? Alguien se interesó y compró esos rollos y descubrieron que se trataban de cosas muy antiguas, antiguas de la época de Yeshua.
es decir, de hace 2000 años. ¿Y cómo fueron estos rollos preservados? Gracias a las temperaturas muy secas de los alrededores del Mar Muerto. El clima alrededor del Mar Muerto es muy seco y en las cuevas, ¿quiénes eran los que habían guardado en esas cuevas? Recuérdense qué pueblo fue a vivir en el desierto. ¿Eh? Eran los sacerdotes del templo, los verdaderos sacerdotes del templo que debían estar en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Yeshua, debían estar en el templo. ¿No? Pero en su lugar fueron puestos los saduceos, es decir, los sacerdotes corruptos que fueron puestos por los ganadores de las batallas de la expulsión de los griegos. Entonces, en el templo estaban como sacerdotes los saduceos, pero los verdaderos sacerdotes fueron huyendo del templo, fueron perseguidos y fueron a recluirse en las cuevas del Qumran. Allí establecieron una comunidad y fueron llevándose rollos, todos los rollos del templo, la Torá, varios escritos, y allí, entre todos esos escritos, se encontraron alrededor de 1500 rollos. Fueron varias cuevas, son creo que 7 cuevas. De esas 7 cuevas encontraron muchísimas vasijas y esas vasijas contenían rollos antiguos de la época de Yeshua. La pregunta es, de esos rollos, de alrededor de 1500 rollos que encontraron en esas cuevas, las cuevas del Qumran, ¿cuál es el porcentaje de rollos escritos en el idioma griego? ¿Cuál es el porcentaje de esos rollos que fueron escritos en idioma arameo? ¿Y qué porcentaje de esos rollos fueron encontrados escritos en hebreo? El porcentaje de rollos escritos en hebreo es de alrededor del 95%. Es decir, la gran mayoría de los rollos que encontraron allí están escritos en hebreo. Y unos pocos rollos están escritos en arameo. Y menos rollos están escritos en griego. Unos pocos rollos escritos en griego. Desde luego, sí se hablaba griego en esa época. Sí se hablaba arameo también en esa época, pero ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál fue el lenguaje utilizado todavía en ese tiempo como lenguaje de los sagrados escritos? El lenguaje hebreo. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? En la época de Yeshua, todos esos libros fueron escritos en hebreo. ¿Y cuál es el rollo más popular entre esos escritos? ¿Cuántos? Se encontraron varios rollos del libro de Isaías. El libro de Isaías, recuerden que cuando le dieron a Yeshua en el templo para que leyera, él abrió el rollo de Isaías, y en el que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Después dijo, esta profecía se ha cumplido hoy mismo frente a sus ojos. ¿En qué idioma leyó Yeshua el texto del rollo de Isaías? Si en la época de Jesús, de Yeshua, como vemos, encontraron muchos rollos de Isaías escritos en hebreo y los están analizando desde esa época para acá. Siguen los estudios, los han escaneado esos rollos porque están muy delicados, desde luego. Han encontrado varios fragmentos y los tienen que reconstruir, ayudados por la técnica de las computadoras, para tratar de determinar los mensajes escritos allí.
los mensajes tratando de armar piezas de aquí por acá para encontrar la mayor cantidad de información y desde luego que el primero de los mensajes de esos rollos es de que la escritura predominante en la época de Yeshua sigue siendo el hebreo. Entonces, todo esto contrastado con los escritos de los apóstoles, ¿por qué se mencionan las palabras hebreas varias veces? Ciertas expresiones, ciertas repeticiones. Por ejemplo, en esto de ciertos digo, equivale a los dichos, a esos mensajes escritos, como por ejemplo, el primer mensaje en el jardín del Edén, que le dice, si comieres del árbol, del fruto del árbol, ciertamente morirás. Es decir, las expresiones hebreas son esa repetición para, de alguna forma, enfatizar el texto. No es que es una repetición que está mal dicha. En el hebreo esa repetición es el énfasis del sentido original del texto. En este caso, cuando dice, si comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué fue traducido? Le dice, ciertamente morirás. Y hay otra expresión, por ejemplo, dice, borrarás la memoria de Amalek, no lo olvides. El sentido de este verso en la traducción desde el hebreo es una repetición del mandamiento, borrarás. Y cuando dice borrarás, ahí están dos veces. Pero ahí dice finalmente no lo olvides. Es decir, se afirma con tres veces. Cuando está tres veces, está firme. Entonces dice borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Entonces, el texto es un texto eminentemente hebreo y este texto eminentemente hebreo tiene que ser equivalente, tiene que ser el mismo que está descrito en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, hasta aquí esta parte de esta clase. Seguiremos avanzando en los detalles del Nuevo Testamento, del mal llamado Nuevo Testamento, que debemos estudiarlo ahora a la luz del pensamiento hebreo, tratando de recuperar la estructura hebrea, esas palabras traducidas del hebreo al latín, del latín al griego y del griego al español. O quizás alguna parte al revés. Pero básicamente traducidos desde el hebreo al griego, latín y de allí al español. Entonces, tenemos que tener en mente esas consideraciones que posiblemente en cada una de esas traducciones pudieron haber existido errores. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para encontrar el verdadero mensaje de lo escrito allí, comparar con todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento, comparar con lo que está escrito en la Torá? Y entonces cuando encontremos que esos escritos equivalen al mismo pensamiento descrito desde el principio, entonces estaremos listos para poder entender el verdadero mensaje escrito en las Escrituras. Hasta aquí la clase.